Amigos y amigas, gusto de saludarlos a esta hora del día. En esta ocasión, y ya que ustedes nos permiten llegar hasta sus hogares, quiero que hagamos una reflexión o unas reflexiones en torno de circunstancias cotidianas que a lo mejor pueden pasar o desapercibidas o quizá no entendemos la dimensión de lo que nos puede generar, o quizá lo entendemos pero lo desentendemos. Y nosotros desde este espacio, como lo decíamos hace varios días, lo que queremos es tratar de hacerles mejor y más agradable un poco la vida. Y entonces dijimos que nuestro programa iba a ser variado, y efectivamente que así lo queremos hacer, que íbamos a traer invitados, que a lo mejor nos vamos a reír de nosotros mismos, bueno, en fin, una gran cantidad de circunstancias y de situaciones. Yo quiero dirigirme a los padres y a las madres de familia y a los jóvenes, a los niños que nos están viendo, porque yo también fui niño. Entonces los padres les llevamos una pequeña ventaja a nuestros hijos, y es que ya fuimos niños y ya conocemos cómo somos los niños. Lo que pasa es que hay una diferencia entre nosotros cuando fuimos niños y los niños de hoy en día, porque los niños de hoy en día y los jóvenes de hoy en día son más aventajados que nosotros, por una razón muy sencilla, porque cuando nosotros nos criamos no teníamos internet y no había la posibilidad de explorar un PC, es decir, un computador, y no había celulares o teléfonos móviles. Y recuerdo con mucha claridad que las llamadas se hacían, digamos, 7, 8 de la mañana a un teléfono fijo, y la persona debía esperar en horas de la tarde o de la noche cuando regresaba del trabajo para poder volver la llamada. Hoy en día no. Hoy en día lo consiguen a uno en cuestión de segundos. Donde esté, donde se encuentre, donde llegue la señal, ahí nos van a encontrar. Y entonces eso da una oportunidad. ¿Y cuál es esa oportunidad? Pues que los niños de hoy sean un poco más independientes de sus padres, porque al fin y al cabo pues entran a la internet y consiguen mucha información, lo que no sucedía con nosotros. Y ese es el primer aspecto que yo quiero tocar, porque en la internet hay mucho peligro y hay lobos disfrazados de ovejas que quieren hacerle daño a sus hijos, que quieren hacerle daño aún a usted, que es una persona mayor, a usted, que es una persona joven. Y en muchas ocasiones eso pasa desapercibido. La Corte Constitucional le ha dado autorización a los padres para que estén vigilantes de qué hacen sus hijos, cuando entran a la internet, para que lleguen y miren el Facebook, si su hijo tiene cuenta de Facebook o de Instagram o cualquiera otra, para que usted esté vigilante de quién o con quién se comunica su hijo, su hija, de manera constante o permanente o eventual. Uno diría que más permanentemente que eventualmente, en razón a que pronto, si se le quiere hacer daño, como en efecto hay muchos lobos rapaces disfrazados de ovejas, reitero, entonces lo ideal es que los padres estemos muy pendientes de nuestros hijos. No le dé miedo, hágalo y explíquele a su hijo, a su hija, a su nieto, quizá al vecino, que hay muchos peligros en la internet y que los padres lo único que queremos es el bienestar de nuestros pequeños. Y usted, pequeño hijo, entienda a sus padres. Quizá ahora no lo pueda comprender, trate de entenderlos. Mañana con toda seguridad usted le va a decir a su papá, a su mamá: papi, mami, tenías absolutamente toda la razón. O al hermanito mayor, ¿no? Que en muchas ocasiones los hermanitos mayores hacen las funciones de esos cuidadores de los pequeños. Primer aspecto, reflexionemos sobre eso. Nos hemos dado cuenta de los peligros que hay en torno al internet. Indáguelo, los delitos que se dan, las posibilidades que se dan de que a sus hijos les tomen una foto o los inciten a que envíen una foto desnudos. Y más adelante, no se sabe dónde, en cualquier lugar del planeta, son las fotografías deambulando de un lado para otro, en una cadena de explotación sexual infantil impresionante. Algunos otros resultan siendo abusados sexualmente, violentados sexualmente, desaparecidos. ¿Cuántos homicidios han salido de una página de Facebook?
porque a la gente la engañan. Entonces, padres de familia, pónganle mucho cuidado a eso, préstenle mucha atención. Hoy el mundo camina vertiginosamente, no es como hace 50 o 60 o 70 años, no. Esto de las tecnologías nos pone a caminar muy a prisa, muy rápido. Esa es una reflexión que les quiero dejar a ustedes. Segunda reflexión. Cuando, o mejor, como estamos en un estado normativo, lo que se denomina un estado de derecho, pues sencillamente nos regimos por normas jurídicas. Esas normas jurídicas, en algunos casos establecen prohibiciones, establecen castigos o establecen de pronto permisos. Uno diría que la gran mayoría de las normas establecen restricciones. Voy a poner un ejemplo porque es otra de las reflexiones que yo quiero dejarles a ustedes y que la verdad lo hago porque me preocupa. ¿Y por qué me preocupa? Pues porque no entiendo cómo una persona puede enfrentarse a un servidor público, llámese policía, llámese agente de tránsito, llámese miembro de la fiscalía, etcétera, 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 servidores públicos. Dice el artículo 429 del Código Penal que quien agrediere a un servidor público en virtud de sus funciones, y ahí me quiero detener, porque cuando un agente de tránsito o un agente de policía lo requiere a usted, y lo pueden hacer, para pedirle, por ejemplo, que se identifique, o para hacerle una requisa, o porque usted va infringiendo una norma de tránsito, pues uno lo que tiene que hacer es prestarle atención a ese agente, a ese servidor público, y no agredirlo, y menos agredirlo si yo voy infringiendo una norma. Ejemplo, no llevo el tecnomecánico y la ley me exige a mí, como conductor de motocicleta o de un vehículo, que yo debo tener una revisión tecnomecánica para poder justificar que mi vehículo está en perfectas condiciones de operatividad. Y la ley al establecer eso, pues también establece, valga el término, personas, servidores públicos que están desempeñando esa función. Luego, si yo voy infringiendo la norma, ¿por qué me tengo que exaltar? ¿Por qué tengo que maltratar a la gente de tránsito o al policía o al servidor público, cualesquiera, si yo no estoy cumpliendo con la norma? ¿Es eso razonable? Yo no he podido entender eso. Pero más allá de eso, de esa circunstancia en sí misma, me preocupa es la agresión que sobreviene. Me exalto, lo golpeo, lo maltrato, lo agredo verbalmente, y entonces ya ahí entra a operar el Código Penal. Y el Código Penal dice que puedo incurrir en prisión de 4 a 8 años. Y yo quiero preguntarles con todo el corazón a ustedes, ¿se justifica que yo, infringiendo una norma de tránsito, ante un requerimiento de una autoridad, me tenga o me deba exaltar? Yo no creo. Pues si yo no estoy cumpliendo la norma de tránsito, lo mejor es que yo no saque el vehículo o no saque la moto. Considero yo. No sé ustedes en sus hogares qué piensan. Porque es que, ¿cómo hago yo para mancharme mi hoja de vida por una agresión a un servidor público cuando yo soy el responsable y estoy generando el hecho sancionador? No llevo el pase, no llevo el tecnomecánico, no cumplo con las normas de tránsito. Discúlpenme, amigos, eso para mí no tiene ningún tipo de presentación, de lógica. No es razonable. Y entonces, como no queremos que ustedes tengan dificultades, pues se los exponemos así, de una manera tranquila, franca, serena, solo para que usted lo reflexione. Y entonces después usted va a pedir trabajo y le van a pedir a usted los antecedentes judiciales, y a usted, por esa sola circunstancia, puede ser un impedimento para que usted logre acceder a un empleo, por ejemplo, a un trabajo. Y entonces es decir, no lo entiendo, no lo justifico, y por eso lo quiero poner en reflexión. Como quiero poner en reflexión que nuestros niños y nuestros jóvenes pues les gusta el vértigo. Pero, jóvenes, pero, padres de familia, es que nuestros hijos, y no nos damos cuenta,
algunos, ¿no? En ocasiones van a 50, 60, 70, 80 y más kilómetros por hora en lo que se llama el Gravity Bike. Y en estos días, recientemente, a través de la televisora nacional, observamos cómo unos niños, unos jóvenes, iban precisamente en uno de los municipios de Antioquia, La Ceja, Jericó, a altas velocidades. Y pudimos observar cómo una motocicleta, también irresponsable, invadía el carril del joven que bajaba en la bicicleta, con tan mala fortuna que se golpearon los dos. ¿Y quién obviamente lleva la peor parte? Pues el joven que viene en la bicicleta. ¿Y cuál fue la circunstancia en la que terminó este joven? Tendido en una cama, dependiendo para absolutamente todo de su señora madre. ¿Y quién es su señora madre? Una cantante. Y no una cantante, una artista reconocida, no. Una amateur que se gana la vida cantando, recogiendo su dinero para poder atender a su hijo que la espera tendido en una cama, porque hay que hacerle absolutamente todo. ¿Seremos capaces nosotros? Les pregunto yo a ustedes, jóvenes, niños, padres de familia, de poder estar atentos a esas circunstancias. Uno diría, hombre, sí, es necesario en ocasiones que controlemos esas pasiones, porque las pasiones en ocasiones nos generan muchos problemas. Lo mejor es vivir la vida de la manera más tranquila posible, observando en lo posible, valga el término nuevamente, la reiteración del término, mirando hacia el horizonte. ¿Qué nos puede generar eso? Sentémonos por un segundo, por un minuto, por un instante y analicemos en familia. Miremos, escuchemos, tratemos de comprender a las personas, a la gente, en su forma de ver la vida, de ver las cosas. Pero nosotros sí tenemos una obligación, nosotros como padres, tratar de que nuestros hijos se permitan entendernos, no solo en nuestra preocupación. Nosotros los padres en la gran mayoría de ocasiones tenemos la razón, para que no se sobrevengan estos hechos tan lamentables y tan tristes, porque la verdad que es muy triste, sencillamente muy triste, que jóvenes terminen en esta situación por una aventura, por sentir esa pasión, quizá por sentir ese vértigo, porque la adrenalina, bueno, en fin, de ese tipo de cosas. Son tantas cosas, uno quisiera hablar de tantos aspectos, pero cuando menos por hoy decidimos traer estos tres aspectos como para dentro del análisis familiar, dentro de ese entorno familiar. Y otro aspecto que no quiero dejar pasar por alto es que ya hay una normatividad que castiga a los hijos que descuidan a sus progenitores, o que los maltratan, o que los obligan a hacer cosas que sencillamente son inaceptables por la ley. Abandono, descuido, maltrato, en fin, ese tipo de cosas. Y las personas mayores son las que están más expuestas a ese tipo de tratamientos, a ese tipo de comportamientos y de agresiones. Hijos, alguna vez nosotros seremos viejos. Cuidemos a nuestros padres, démosles el mejor trato. Quizás su padre o su madre o una persona mayor que usted tenga a su cuidado no se atreva a hacer una denuncia, pero quizá mañana o pasado mañana esta persona mayor de edad se puede enfermar. ¿Y qué tal que usted lo esté agrediendo físicamente? ¿Y qué tal que en una cita médica normal de un médico general se pueda determinar que está siendo violentado o sexualmente o psicológicamente? Y entonces, ¿a dónde va a dar la investigación? No necesariamente tuvo que haber surgido de una denuncia, aunque lo ideal sería que los padres denunciaran a los hijos que les dan ese tipo de tratos. En fin, la normatividad es extensa, los hechos son, digamos que saltan a la vista, y nosotros queremos
que en los hogares de los colombianos, de los manizaleños, de los caldenses, tengamos armonía, podamos compartir más. El celular se hizo para acercar a las personas, pero en vez de estarlas acercando, las está alejando. En fin, son muchas las normas, son muchos los aspectos por tratar. Seguramente que los iremos tratando con despacio. Recuerden que estamos pendientes de traer algunos invitados, muchos invitados. Queremos que en sus hogares haya armonía, haya entendimiento, comprensión y que se comparta mucho en familia. Un abrazo para todos a esta hora del día y muchísimas gracias por permitirme compartir estas reflexiones con ustedes.